Ayer por la noche estuve viendo una peli que se llama El Buen Patrón. Es una peli que recomiendo mucho porque es muy buena en sí y además toca temas muy interesantes. Y además está gratis en rtv.es o .com y está muy bien eso. Y además de recomendar la película, me gustaría comentar algo respecto a algo que nos propone la peli, que es el juego entre un jefe de una gran empresa y sus empleados. Es una peli que se mofa un poco, ¿no? Intenta ser una sátira de cómo se intenta aparentar algo que no se es en todas direcciones, ¿no? Con el objetivo de que todo el mundo siga estando en la Matrix tal y como está. En este caso tenemos un jefe interpretado por Javier Bardem en un papel exquisito, que es el típico jefe casposo, pero que lo tiene o intenta tenerlo todo controlado y tiene la capacidad de gestionarlo todo aunque parezca imposible. Y por otro lado tenemos una serie de protagonistas o de secundarios, ¿no? De empleados que trabajan en esa empresa, pues que uno tiene un problema con la mujer, el otro tiene ganas de tirárselas a todas, el otro lo echan y la empieza a liar, etcétera, etcétera, ¿no? Típica situación que podemos imaginar en cualquier empresa más o menos grande de este país o del mundo, incluso diría, ¿no? El caso es que, claro, yo observaba la película desde mis filtros mentales, ¿no? Desde mis formas de ver las cosas y decía, fíjate, por un lado tenemos al jefe casposo, como digo, que debe ser millonario y que, bueno, pues que se aprovecha de una chica joven, por un lado, que intenta eso, tener el control por delante y por detrás de toda la situación, ¿no? En la luz y la oscuridad. Y tú dices, joder, es un capitalista extremo que en el fondo lo único que quiere es poder y tener contacto con la prensa, contacto con el ayuntamiento, premios y demás, ¿no? Y por el otro lado tienes a los trabajadores que en el fondo ya están, pues la mayoría de los que salen puteados por la vida, con problemas, con situaciones de mierda, que si pudieran no irían a trabajar, pero no les queda más remedio. Entonces, cuando analizamos eso pensamos, hostia, si no existiera esa empresa, en ese caso con 300 trabajadores, ¿dónde estaría trabajando esa gente? Todos querrían mantener ese trabajo. De hecho, hay uno que es, como decía antes, echado y se queja cada día delante de la nave industrial donde trabajan todos los demás porque le han despedido y porque tal y porque cual, cuando le han indemnizado de manera legal y de manera correcta en principio. Entonces, toda esa gente vive en esa fábrica, hasta los cojones de la fábrica y hasta con los cojones del trabajo. Pero si la echan, se enfada porque la han echado y porque se queda sin trabajo y porque se quedan sin sustento económico, etcétera, etcétera, ¿vale? Y el jefe lo mismo, ¿no? Y el jefe es un tipo que intenta manejar esa situación de aquella manera y a la vez si él no estuviera haciendo eso y no tuviera pues esa gestión con esos empleados, pues no tendría el poder que tiene. Si lo analizas, si uno no alimentara al otro, el otro tal vez creería que está peor, porque el jefe no tendría ese poder y el empleado, como digo, no tendría ese trabajo. Sin embargo, a la vez todos se putean, todos se están puteando y todos buscan pues o más dinero, o más control, o mejor gestión, o que hagas lo que te pido, o lo que sea. Tema de egos que todo el mundo puede imaginar, ¿no? Y decía, al final esto refleja lo que es el ser humano hoy en día, ¿no? El ser humano de hoy en día no es capaz de organizarse, de entenderse con los demás de una manera sana, de una manera consciente, de una manera incluso amorosa. En el caso de esta película ya decir amoroso me suena como muy, muy lejos, ¿no? Como son incapaces, se tienen que regir por una serie de leyes que ponen otros, unos gobernantes, ¿no? Unos ministros, etcétera. Y claro, como no son capaces de conectar o de relacionarse o de llegar a acuerdos a través de, como digo, ese amor, y viven a través o a causa de esas leyes que decimos, se ven en una realidad Matrix súper encerrada en la que ninguno, de alguna manera, puede hacer una vida libre. Todos están esclavizados en esa empresa, tanto siendo ricos como siendo pobres, ¿no? Pero claro, es la única manera de que, en este caso, las básculas que hacen en esa empresa salgan adelante y se hagan básculas y se vendan básculas y funcione la empresa y todo el mundo o toda la gente que participa de eso siga pudiendo pagar sus facturas a final de mes. Para mí en este caso es un fiel, como digo, reflejo del mundo en el que estamos. Un mundo en el que si no hubiera ese tipo de empresas, ese tipo de gestión, la gente no se entendería, a lo mejor se mataría o a lo mejor vete a saber, porque no hace falta que se maten todos, con que se maten unos pocos, el resto ya ver el efecto colateral de todo eso. Y entonces para funcionar tiene que ser bajo leyes y al final funciona y al final se saca un sueldo al final del mes todo el mundo.
pero nadie es feliz y todos están a su manera jodidos. Y esto lo podemos ver replicado en la mayoría de trabajo, la mayoría de negocios, la mayoría de empresas, que más o menos puedes estar mejor, satisfecho, pero al final todo es un poco así. Entonces lo quería comentar porque ese es el punto en el que estamos ahora, en el que está la humanidad todavía. Un punto en el que por no encontrarse, por no tener herramientas, por no tener ese nivel consciente o ese nivel amoroso, el ser humano se ve abocado, sin darse cuenta, a envejecer de esta forma, ya estar constantemente, que es lo que se refleja muy bien en la película, constantemente en un estado de estrés, de ansiedad, de preocupación, de sufrimiento, porque precisamente todo esto está hecho por mentes que no se sostienen a nivel emocional. Así que te dejo esta reflexión, te animo a que veas la película porque realmente es muy buena, además te ríes. Y yo me voy con eso, me voy con estas cosas, me voy con esta lección y seguiré reflexionando. Chao.